No es sorpresa para nadie que en One Piece existen personajes completamente únicos con personalidades tan explosivas y carismáticas que marcan la historia para siempre, y sin ningún tipo de duda, uno de los más representativos en ese sentido es Emporio Ivankov, el Okama revolucionario más poderoso del mundo y uno de los aliados más importantes de Luffy durante la saga de Impel Down y Marineford, así que esta vez os traigo su historia al completo después de que me lo hayáis pedido repetidas veces, que por cierto, como veis en el título, me refiero a ella en femenino, y ahora dije el Okama refiriéndome a él en masculino. Esto es debido a que Ivankov se siente de los dos géneros, y por esa razón voy a ir intercalando su pronombre o como más cómodo se me dé decirlo en ese momento, pero eso, a él o a ella se la suda por completo, o bueno, ahora que lo pienso debería decir ella, no voy a decir eso, lo siento. Así que nada familia, si os gusta este personaje tanto como a mí, quedaos porque vamos a repasar su historia al completo desde sus inicios hasta su situación actual en la trama. Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la historia y evolución de Emporio Ivankov, la reina Okama más poderosa. Todo se remonta hace 38 años, donde conocemos a Ivankov junto con su amiga Ginny. Los dos eran esclavos de los Tenryubitos, y no conocemos el cómo llegó a ser esclavo, ni tampoco dónde nació. Quizás más adelante nos expliquen, pero como digo, por ahora nada. Esas dos personas en ese momento estaban en God Valley y conocieron a otro esclavo, un niño llamado Kuma, que había sido golpeado por otros esclavos que intentaban devolverlo a los Tenryubitos para ser cazado. Entonces Kuma, que fue retenido, se dejaba pegar por los otros esclavos diciendo que prefería morir antes de seguir sufriendo como esclavo, ya que si no, no tenía sentido la vida, y esto conmovió a Ivankov y empezó a explicarles la situación a los demás esclavos. Básicamente que los nobles mundiales, es decir los Tenryubitos, planeaban cazarlos hasta matarlos a todos, y no había escapatoria, porque el hecho de darles oportunidad es para que el juego sea más divertido para ellos, entonces para evitarlo necesitaban escapar sí o sí del lugar. Después de eso, uno de los esclavos, Gyojin, mordió los grilletes de Ivankov para liberarlo. Luego Ginny reveló que descubrió un método de escape usando los premios del torneo de caza, los cuales eran frutas del diablo, concretamente la Niku Niku no Mi y la Uo Uo no Mi modelo Seiru, a lo que haría fácil una fuga masiva con este tipo de poderes. Kuma decidió actuar como señuelo para que el plan tuviera éxito, lo que hizo que Ivankov se animase muchísimo y luego le prometió protegerlo y no dejar que nadie lo matase. Finalmente los dos lograron encontrar ambas frutas, pero de repente aparece Charlotte Lin Lin y atacó a Ivankov para robarle la fruta. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo mismo con Kuma, este logró comerse la Niku Niku no Mi a tiempo y escapar del lugar. Por cierto, si no fuese por Big Mom, íbamos a tener una Ivankov con la fruta de Kaido. De hecho, Oda en un SBS ya dibujó cómo se iba a ver en el supuesto What If. Os lo dejo en pantalla por si lo queréis ver. El caso es que más adelante no se nos muestra qué pasó, pero lo que sí sabemos es que Ivankov, Kuma y Ginny salieron de God Valley en gran parte ilesos y que Kuma logró rescatar a 500 esclavos gracias a sus nuevos poderes. Ivankov estaba muy orgulloso de Kuma, proclamando que tenía las manos de la liberación, algo que a él le encantó, ya que era muy fan de Nika, el guerrero de la liberación. Luego de eso decidió disfrutar de su finalmente libertad y se marchó al mar, despidiéndose de Kuma y Ginny, con Kuma diciéndole que nunca olvidaría su cara, y ojo con esto que es muy importante para el futuro. Tiempo después de separarse, Ivankov conoció a un exmarine desertor llamado Monkey Dragon, quien compartía su ideología de libertad, especialmente su odio y asco hacia los dragones celestiales, y juntos formaron una fuerza militar llamada Luchadores Libertarios, en un futuro conocido como Ejército Revolucionario, siendo ambos considerados los creadores de dicha organización. Debido a ello, provocaron rebeliones en varias naciones oprimidas por sus monarcas, lo que hizo que Dragon tuviese una gigantesca recompensa por sus entre comillas crímenes que a día de hoy no sabemos. Hace 22 años, Ivankov y Dragon liberaron el reino Sorbet de su corrupto rey Bekori y rescataron a Kuma y Ginny, quienes habían sido encarcelados por protestar contra la esclavitud. Tras la revuelta derrocaron al rey y reclutaron a Kuma y Ginny, y finalmente transformaron su organización a la que hoy en día es conocida como el Ejército Revolucionario. Ya en el barco, Ivankov, Dragon y Kuma hablaron sobre el futuro de la organización y eventualmente Ivankov se convirtió en comandante liderando el Ejército G, compuesto por los revolucionarios destinados en la Grand Line. Hace 14 años, en Báltigo, miembros del Ejército Revolucionario en una rebelión del South Blue pidieron refuerzos. Kuma se ofreció a ir, lo que provocó la protesta de Ivankov, diciéndole que estaba actuando con demasiada imprudencia desde la noticia de que Ginny fue secuestrada. 2 años después, Ginny contactó con Ivankov, Kuma y Dragon para decirles que había contraído una enfermedad tras su secuestro y que los Tenryubitos la habían devuelto. Entonces, antes de morir, dio un último mensaje pidiendo que cuidasen de Kuma, no sin antes dejar a su recién nacida Yewerly Bonnie en la iglesia que compartía con Kuma. Ese mismo año, Ivankov
Ivankov junto a Dragon y Kuma estaba en el East Blue y fue testigo de la destrucción de la Great Terminal, ayudando a los supervivientes a subirse al barco de Dragon. Y bien, a partir de aquí hay algunos datos que no sabemos cómo fue realmente, como por ejemplo el hecho de comerse la fruta Horu Horu no Mi, una fruta que permitía modificar las hormonas de las personas. Además, aparentemente fue responsable de muchos milagros entre comillas por el mundo, siendo buscado por gente por peticiones varias, como convertirse en Okama. Y por último, en algún momento de su vida conoció a Crocodile cuando era un novato y descubrió una valiosa debilidad suya, siendo el secreto que Crocodile tiene de su pasado y que a día de hoy no conocemos. Vale, más tarde Ivankov e Inazuma fueron encarcelados por su relación con los revolucionarios y enviados al nivel 5 de Impel Down. Sin embargo, la información del por qué fue capturado no se reveló al mundo, ya que por ejemplo Bon Clay dijo que fue capturado sin motivo. Además, también fue en algún momento la reina del reino Kamabaka, aunque se retiró, posiblemente debido a su encarcelamiento. Ahora bien, tras su captura, Ivankov desapareció de su celda sin dejar rastro, y pues resultó que él y otros desaparecidos estaban en las alcantarillas del nivel 5 llamada nivel 5.5, donde gobernaba un reino de Okamas llamada New Kamaland. Cuando Ivankov e Inazuma encontraron a Bon Clay y a Luffy, este último suplicó que salvaran a Bon Clay, a pesar de que él estaba en peor estado que su amigo. Después de todo eso, aparece en el escenario frente a Bon Clay, luego de despertar, y muestra el poder de la fruta Horu Horu no Mi para convertir a un prisionero de Impel Down en mujer. Bon Clay, al verlo, reconoce perfectamente que era Ivankov y le pide que cure a Luffy, quien había sido envenenado por Magellan, pero Ivankov responde preguntándole si conocía el motivo por el que él estaba curado, y es que básicamente ya lo había hecho. Además, le cuenta que Luffy le rogó que le ayudaran por haberle defendido de los lobos e Ivankov no pudo negarse. Luego le dice que Luffy lleva 10 horas soportando un duro tratamiento médico que resultó ser extremadamente doloroso y acarrea terribles efectos secundarios, e incluso si Luffy sobreviviera a semejante tratamiento, todavía tardaría unos 2 días más en recuperarse. Por otra parte, y no menos importante, el tratamiento acortaría 10 años de su vida y que Luffy, después de escuchar todo esto, los aceptó. Y bueno, sorprendentemente, Luffy se recuperó en tan solo 20 horas, a lo que Iba-chan respondió diciendo que era algo más que un milagro. Después de ello, y hablando con él, se impacta cuando Luffy le dice que es el hijo de Monkey D. Dragon, a lo que evidentemente accede a ayudarlo para salvar a Ace, ya que Ivankov pensaba que Ace también era el hijo de Dragon. El punto es que cuando llegan al nivel 6 ya se lo habían llevado los marines, y Luffy e Ivankov liberan a Crocodile para que les ayude a escapar e ir directos hacia Marineford. Eso sí, Ivankov le avisa a Crocodile que si les ayuda con su poder, él guardará su secreto, y deciros que a día de hoy aún se desconoce tal secreto, pero podría tener que ver con el entorno temático de los travestis Okama, dado que el que lo menciona es el propio Ivankov. Ok, comienza la fuga de Impel Down a Marineford. En el nivel 4 se enfrenta, convertido en mujer, gracias a los poderes hormonales de su fruta del diablo, a Sadie. Luego en el nivel 3 se enfrentó a Magellan en su forma original y usando el estilo de pelea Newkama Kenpo, y de este modo entretenerlo para darle una oportunidad de escape a Luffy. Sin embargo, parece ser que era vulnerable a los ataques de Magellan y terminó envenenado y derrotado. Casi al final del caos se cura del veneno y recupera sus fuerzas, usando una combinación de hormonas curativas y de tensión energéticas, y usa su Deathwing para impulsarse potentemente hacia arriba, atravesando sucesivos pisos hasta llegar a la entrada de Impel Down. Luego lo utiliza de nuevo para salvar a todos del Demon Venom de Magellan, siendo después salvados por los tiburones ballenas que llamó Jinbe para escapar por el agua. Y finalmente, después de tantos problemas que tuvieron en Impel Down, él y todo el equipo de Luffy llegan a Marineford a seguir causando más caos, pero llegan de una forma especial, pues vemos cómo entran en la guerra con el barco de la marina cayendo del cielo, junto con Luffy, Crocodile, Jinbe, Buggy, Mr. 3, Mr. 1 y los demás prisioneros de Impel Down. Evidentemente toda la trama de Marineford no afecta directamente a Ivankov, así que resumiré muy pero que muy brevemente todos los sucesos. Entonces, su primera gran acción en la guerra fue usar su Deathwing para salvar a Luffy del ataque de Kizaru. Después se enfrenta a Bartholomew Kuma, quien no entiende por qué le ataca si desde niños fueron muy amigos, y hasta le dice que si se olvidó de su cara. Por eso antes os dije que era importante este dato, ya que Oda hiló todo este momento de forma sublime. El caso es que Doffy aparece y le cuenta la verdad detrás de Kuma. Posteriormente a eso, ve cómo Luffy usa el Haki del Conquistador y se queda perplejo, pero no le da mucha importancia sabiendo quién es su padre, es decir, tiene sentido que tenga ese poder. Tras entrar a la plaza de Marineford, se enfrentan a la marina, y en eso le pide a Inazuma hacer un puente hasta la plataforma de ejecución para que Luffy pueda llegar a donde está Ace. Y bueno, ya todos sabéis lo que pasó. Tras la muerte de Ace, se enfrenta contra Kainu con Inazuma para proteger a Luffy, aunque pierde, y ya no tiene más relevancia en la guerra.
Más adelante, cuando ya la guerra terminó, se ve Ivankov a bordo del barco de la marina comandado por Hancock, en donde se coló junto con sus compañeros Okamas. Después llega donde está Luffy, que estuvo al cuidado de Law, y comenta acerca de la fuerza y la voluntad que tiene Luffy y que demostró tener desde Impel Down hasta ahora, y se lamenta por el dolor que ahora tiene acumulado Luffy, y ahora encima por su terrible experiencia de la muerte de su hermano y lo sucedido con su amigo Bon Clay. Luego le pregunta a Law si es amigo de Luffy, pero Law le dice nada más que no son aliados, y se ofrece a inventar una excusa para cuidarlo. Ivankov dice que no necesita una, dado que parece que Law se limitó a seguir sus instintos. Una vez que la tripulación de Hancock llega y llevan a Luffy a Amazon Lily, Ivankov les dice que su deber de proteger a Luffy ha terminado, y decide dejar todo lo demás a Jinbe, Hancock y Law. Ivankov y sus seguidores parten al reino de Kamabaka y termina diciendo que espera reunirse con Luffy de nuevo en un futuro porque le ha caído súper bien. De regreso a su reino llamado Momoiro Island, Ivankov se encuentra con Sanji, quien fue enviado allí por Kuma y se vio obligado a soportar el tiempo con otros Okamas. Y bueno, aquí inicia uno de los momentos que más gracia me han hecho, y es que Sanji empieza a convencer a Ivankov de que él es parte de los Mugiwaras, pero Iva no le cree, ya que el único cartel de Se Busca de la banda que se parece a él, Sanji lo niega, porque recordemos que la cara de ese Wanted era más parecida a Double que Sanji, y pues por culpa de esa situación estuvieron un buen rato discutiendo sobre si es o no es de la banda. Pero el caso es que Sanji, al ver que no es posible convencerle, intenta pelear contra él, siendo que si le derrotaba le contaría todo sobre Luffy. Evidentemente no logra derrotar a la reina, pero más tarde Ivankov se apiada de él debido a su amistad con Luffy y en lugar de vencerle le da el periódico que muestra lo que está sucediendo con su capitán en ese momento. Una vez que Sanji vio el periódico, él le pregunta qué vio, pero Sanji le dice que no le dirá nada, ya que no le había creído desde un principio. Pero para que lo sepáis vosotros, básicamente era lo de 3D 2i. Después de ello, Sanji vio una de las recetas especiales que tenían en la isla e Ivankov le habla sobre estas. Tras ver el interés de Sanji por las recetas, le dijo que para conseguirlas debía transformar su corazón en el de una doncella. Sanji, al oír esto, evidentemente lo rechazó rotundamente, diciendo que nació para amar a las mujeres. Entonces Iva le reta a un duelo donde Sanji tendría que pelear contra los 99 maestros del Okama Kenpo para robarles la receta, pero tenía que tener cuidado, ya que los Okamas tratarían de ponerle una falda, y a partir de aquí no sabemos nada más. Pasados 2 años vemos cómo Sanji logró ganar el desafío de Ivankov y según lo prometido, Ivankov le dio a Sanji un barco para volver al archipiélago Sabaody y las recetas. Luego vemos a Ivankov leer el periódico sobre cómo los Mugiwaras han vuelto a la piratería y más adelante él y los demás Okamas se estaban preparando para cierto evento en el reino de Kamabaka. Un tiempo después y luego de la llegada de los miembros del ejército revolucionario a su isla, Ivankov habló con Dragon y también mencionó lo estúpido que podía ser Sabo al reaccionar tan felizmente ante las noticias de su hermano. También se sorprendió al conocer la conexión entre Sanji y el reino de Germa, ya que de alguna forma les conocía. Avanzando un poco más, después de los sucesos del Levelly, los revolucionarios son vistos leyendo una terrible noticia sobre Sabo. Ivankov estaba conmocionado y se negó a creerla y era básicamente que Sabo había matado al Rey Cobra. Más tarde, los demás oficiales llevaron a Kuma, a quien habían rescatado de Mariejoa, a su isla, es decir, Momoiro Island. Y bien, llegamos a la última trama que conocemos de Ivankov. Durante los sucesos de Egghead, vemos cómo Ivankov y los demás revolucionarios se sintieron aliviados al saber que Sabo seguía con vida. Mientras Dragon iba a interrogar a Kuma, Sabo llamó a los demás revolucionarios y negó haber matado a Cobra. Además, intentó informar de lo que había visto en el castillo de Pangia, pero el gobierno mundial cortó la señal y destruyó el reino de Lulusia. Más tarde, los revolucionarios estaban reparando a Kuma cuando este se levantó por su propia voluntad e Ivankov suplicó a Kuma que se detuviera, pero él corrió hacia la costa y se teletransportó fuera de la isla utilizando el poder de su fruta del diablo. Posteriormente, Ivankov saluda a Sabo de su regreso y vuelve a decir que está aliviado de que siguiera con vida, y junto con Dragon y Sabo tienen una reunión privada para discutir los acontecimientos de lo sucedido en el Levelly, y la reunión era privada porque temían de que pudiera poner a todos los demás en peligro si se hablaba de algo muy turbio. Entonces, Ivankov y Dragon discuten primero sobre los objetivos de Sabo y el éxito general de los revolucionarios al atacar los barcos del gobierno y cortar sus líneas de suministro de alimentos y recursos. Dragon señala que a pesar de su éxito, esto acabaría provocando la ira de los caballeros de Dios y que pronto empezarán a movilizarse. Luego, Ivankov le pide a Sabo que cuente la verdad sobre el incidente del Levelly y de la muerte del Rey Cobra. Por lo tanto, después de que Sabo explicara todos los sucesos ocurridos en el Levelly y la existencia de Imu, Ivankov teoriza con que la verdadera identidad de Imu podría ser la de uno de los primeros 20 reyes, concretamente Neronaimu, y que también poseía la inmortalidad, y esto es quizás por la Ope Ope no Mi. Recordad que esto es teoría de Ivankov, al igual que pensaba que Ace era el hijo de Dragon y no fue así. Asimismo, Iba-chan propuso que el arma utilizada en la destrucción de Lulusia estaba controlada por el gobierno mundial, y solo podía haber sido construida por Vegapunk. Sin embargo, Dragon intervino afirmando
afirmando que Vegapunk no construiría a propósito un arma únicamente para la destrucción masiva, lo que llevó a Ivankov a especular que entonces debía de haber sido una de las armas ancestrales. Tras esto, empezó la retransmisión de Vegapunk al mundo después de su muerte y lo escuchó atentamente, quedándose sorprendido por la información que el científico le reveló al mundo acerca del siglo vacío, siendo esto lo último que sabemos de Ivankov. Y con todo esto, familia, terminamos aquí con la historia de Iva-chan, que obviamente no es su final, porque falta muchísimo por contarnos. Además, tengo que decir que es muy probable que Oda no explique en el manga el cómo terminó siendo un esclavo, pero sí que es posible que nos lo explique en un SBS, es algo típico de él. Así que bueno, como siempre, cuando tengamos más datos del personaje, o probablemente hasta el final de la serie, os traeré este vídeo actualizado con toda su historia al completo, con todo lo que sabemos. Así que poco más, mi gente, espero que os haya gustado su historia. Si es así, un like y un sub se agradece un montón y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!